Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy les vamos a explicar qué es y cómo funciona el autodespido en Chile. Los términos más sencillos posibles les vamos a explicar la materia, ¿ya? Porque nos llama una gran cantidad de gente preguntándonos, vivo esta situación, me quiero autodespedir, me quiero ir de esta relación laboral, pero me quiero ir con mis indemnizaciones, no quiero renunciar ni perder mis años de servicio. Entonces, les vamos a explicar qué es el autodespido para que ustedes en los casos que están viviendo analicen si se pueden autodespedir o no y si les conviene o no hacerlo y cómo hacerlo, por cierto. El autodespido está pensado como una forma que el trabajador puede salir de una relación laboral tóxica en la cual ya no quiere estar y irse con sus indemnizaciones legales. ¿Ya? El autodespido es distinto a la renuncia, entonces sabemos que cuando el trabajador renuncia, el trabajador se va de la relación laboral, pone término a su contrato, pero se va sin las indemnizaciones legales. Con el autodespido no es así. El trabajador que se autodespide se puede ir de esa relación laboral con todas sus indemnizaciones legales. Se va con su indemnización por años de servicio, con su indemnización del mes de aviso previo o sustitutiva del previo aviso, y con las demás indemnizaciones que correspondan según el caso concreto, ¿ya? Que ya podemos abordar más adelante o en otro video. Entonces, ¿qué es importante? Primero que entiendan que en virtud del autodespido, un trabajador determinado se puede retirar de una relación laboral en la forma que indican las normas, por cierto, que regulan el autodespido, que ya le explicaremos más adelante, aun cuando el empleador no quiera, ¿ya? Yo no necesito para usar el autodespido que mi empleador quiera, por cierto, ninguno querría, ¿verdad? Basta para ocupar el autodespido que el empleador incurra en ciertas causales y el trabajador para hacerlo que cumpla con los requisitos que establece la ley. Haciéndolo, el trabajador entonces se va a poder retirar de esa relación laboral, pero con todas sus indemnizaciones legales. Dicho lo anterior, es importante que sepamos cuándo podemos ocupar la figura del autodespido. ¿Por qué? Porque para uno o para que el trabajador se pueda retirar por su sola voluntad de la relación laboral, sabemos que existe la renuncia, ¿ya? Que es el caso general en cuando el trabajador se quiere ir de una pega, de un trabajo, tiene que renunciar, ¿verdad? Es el caso general. Por tanto, el autodespido no está aplicado para el general de los casos, ¿ya? Evidentemente, cualquiera que se quiere ir a una relación laboral, si puede elegir entre el autodespido y la renuncia, cualquiera que pudiera elegir eso se iría por el autodespido, porque implica irse con sus indemnizaciones, a diferencia de la renuncia que no, ¿verdad? Porque ya, como indicamos, las pierde el trabajador. Entonces no es llegar y elegir entre una y otra, ¿verdad? Nadie elegiría la renuncia, todo el autodespido. Para poder autodespedirse, el empleador tiene que incurrir en ciertas causales. Y sin esas causales, si es que el empleador no incurre en esas causales, el trabajador, aunque quiera, no se va a poder autodespedir. Y de intentar hacerlo, va a perder, le va a salir mal el tema, ¿ya? Por tanto, solamente si es que el empleador incurre en ciertas causales, el trabajador se va a poder autodespedir. Este autodespido está regulado, para aquellos que les gusta la lectura, digamos, en el artículo 171 del Código del Trabajo, en relación al artículo 160 del mismo código. El artículo 171 indica los casos en que el derecho establece del trabajador a usar la figura del despido indirecto o autodespido y establece ciertos incrementos legales que se le van a aplicar al trabajador y establece que este se podrá autodespedir si es que el empleador incurre en alguna de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. Y ahí detalla. Entonces, lo importante ahora, dicho lo anterior,
es que por ahora al menos ustedes entiendan, no es llegar y elegir entre autodespido y renuncia, sino que para aplicar el autodespido tienen que concurrir ciertas causales. Y caso a caso esas causales hay que verlas sí o sí con un abogado. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el autodespido sin abogado. ¿Y por qué no? Porque el autodespido debe ser declarado por un juez. Y para eso involucra sí o sí una demanda y por tanto sí o sí necesito un abogado que haga esa demanda y me transmite el juicio de autodespido. Esto que yo digo involucra, por cierto, que el autodespido no lo puedo hacer con la inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque en la inspección del trabajo no me prestan abogado, ¿ya? Entonces, sí o sí, para hacer el autodespido necesito un abogado que lo haga. Entonces, si es que usted, señor, o usted, señora, se quiere autodespedir, quiere evaluar si puede o no hacerlo, ¿qué le aconsejo? Que converse con algún abogado y que evalúe con él los motivos por los cuales se quiere autodespedir y si puede o no hacerlo. Si el abogado, que es el especialista en esto, le dice que usted no califica para hacerlo, olvídese del tema porque va a perder. ¿Ya? Entonces, no va a resultar. En cambio, si es que el abogado cree que su caso es un caso viable para autodespedirse, el abogado se va a encargar de decirle a usted los pasos a seguir para ejecutar este autodespido. ¿Por qué? Porque este autodespido tiene que seguir ciertas formalidades, ¿ya? Entonces, a todos aquellos que van a la inspección del trabajo y que les dan un formulario de una carta para autodespedirse, yo lo que les digo es, jamás llenen esa carta de autodespido que les dan ahí. Primero porque el autodespido sí o sí involucra un juicio, involucra una demanda de autodespido. Por tanto, aun cuando ustedes manden esa carta de autodespido, después de eso van a necesitar a un abogado. Entonces, cuando ustedes le lleven esa carta que redactaron ustedes al abogado, el abogado, lo más probable, si es que esa carta no está bien redactada, es que se va a espantar con ustedes diciéndole, oiga, ¿por qué no vino conmigo antes de redactar ese documento? ¿Ya? Entonces, siempre que alguien se quiera autodespedir, no hacerlo por la inspección del trabajo y que la carta de autodespido, que es una carta de la cual yo les voy a hablar, se la redacte un abogado. Bueno, y dicho esto, viene de cajón que conversemos en qué casos me puedo autodespedir. Luego les voy a dar en la parte final del video las causales que están establecidas en la ley, ya que es algo más técnico. Pero llegado a lo práctico, si yo les hablo de lo práctico, para que ustedes me entiendan, ¿por qué casos me puedo autodespedir? En general me puedo autodespedir cuando el empleador incumple gravemente las obligaciones del contrato de trabajo o las establecidas en la ley y cuando incurren ciertos actos que la ley le asigna una cierta gravedad en el artículo 160 del Código del Trabajo. Conductas de acoso laboral por parte del empleador, injurias proferidas por el empleador, falta de probidad del empleador. En general, los casos que más se aplican de autodespido es cuando existen incumplimientos graves por parte del empleador. La ley en ninguna parte, olvídense, dicen qué es o no, que es un incumplimiento grave por parte del empleador. Así que uno, como abogado, caso a caso, tiene que ir evaluando cuando el trabajador le cuenta que se quiere autodespedir y le cuenta los motivos, si el caso que le presenta el trabajador en cuestión califica para autodespedirlo o no. Entonces, en general uno se puede, como yo dije, autodespedir por incumplimiento grave al contrato. ¿Cuáles pueden ser estos incumplimientos graves o qué podría calificar como incumplimiento grave a las obligaciones del contrato? Podrían ser, por ejemplo, el no pago de cotizaciones previsionales por parte del trabajador, que el empleador no te pague tu seguro de cesantía, no te pague tus cotizaciones de AFP, no te pague tus cotizaciones de salud en FONASA o ISAPRE. Podría ser, por ejemplo, que el empleador no te pague la hora extra, no lleve libro de asistencia, que el empleador debiendo pagar gratificación no paga gratificación, que el empleador modifica unilateralmente tu contrato de trabajo, como si tú, por ejemplo, fueras abogado de una empresa y siendo abogado de una empresa te manda a hacer labores de aseo o
puede haber un símil entre otras labores, ¿verdad? O que te modifique el contrato en algún otro sentido. Por ejemplo, tú tienes establecido un bono en tu contrato y no te lo paga, o si tú tienes un derecho adquirido y te lo quita. En general, uno puede pensar en muchas cosas, ¿ya? Yo entiendo seguramente si usted está viendo el video que me dice, bueno, ¿y qué más? Siga dando ejemplo. Bueno, son tantas cosas que a veces es difícil imaginarse, ¿ya? Porque podrían haber muchos incumplimientos en una relación laboral. El trabajo que usted tiene que hacer al respecto es pensar, en mi caso, ¿qué incumplimientos podría haber del empleador si usted se quiere autodespedir? ¿Qué incumplimientos podría haber? Y tomar una hojita, un lápiz e irlo anotando uno a uno. Yo creo que esto, yo creo que esto, yo creo que esto, yo creo que esto, anotarlo. Y después presentarle eso a nosotros o al abogado que usted quiera llevar su autodespido. Y el abogado analizará si eso que usted anotó ahí sirve o tiene una viabilidad para un autodespido o no, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo que el no pago de cotizaciones previsionales podría ser, sí, podría ser el no pago de cotizaciones previsionales, pero si un trabajador me dice que se quiere autodespedir y me dice que tiene una cotización impaga, la última, y que llevan unos días de atraso, yo le digo, no, aquí no se puede. ¿Entiende? Entonces, caso a caso hay que ir analizando si es posible autodespedirse o no es posible autodespedirse, ¿ya? Por ejemplo, me pasó, en el último caso de autodespido reciente, me pasó con una persona que trabajaba en una carnicería, y él trabajaba en labores de hacer pan en esta carnicería, porque la carnicería, entre otras cosas, vendía pan. Y resulta que a pesar de su contrato de decir panadero, bueno, lo ponían a hacer múltiples labores, lo ponían a vender el pan, a hacer cajero, a hacer el aseo. Entonces, bueno, lo autodespedimos porque le modificaron unilateralmente el contrato. Él no estaba contratado para hacer pan, pero a pesar de ello, lo obligaban a hacer pan. También usted se puede autodespedir, como nosotros dijimos, como por conductas de acoso laboral por parte del empleador. Por cierto, estas conductas son difíciles de probar, las de acoso laboral. Es difícil probar un acoso laboral porque a veces es complicado la prueba. A veces testigos no hay por parte del empleador. Pero hay otras cosas que sí son más fáciles de probar, como los incumplimientos al contrato de trabajo. Hay otras cosas, cambio de labores, de funciones, no pago de algún bono, de alguna gratificación, no pago de algún beneficio establecido por parte del trabajador. Otras cosas podrían ser, por ejemplo, si es que el trabajador tiene, como yo mencionaba, ciertos beneficios y se le quitan esos beneficios, bueno, el trabajador también podría alegar que eso es un incumplimiento grave del contrato, analizando, por cierto, caso a caso si lo es o no. Entonces, ustedes, si se quieren autodespedir, lo que tienen que hacer es lo que yo les dije, ¿ya? Presentarnos el caso. ¿Y cómo se nos presenta el caso? Anoten una lista de aquellos incumplimientos que ustedes creen que puede estar incurriendo al empleador. También podría ser otra idea que me surge, si es que el empleador, por ejemplo, te acusa de un robo, falsamente, por cierto, eventualmente robo en palabras generales, ya robo, hurto. También uno se podría autodespedir como trabajador, en la medida que también se cumplan ciertos requisitos, haya ciertos estándares que ahí habrá que ver caso a caso. ¿Ya? Podrían ser muchas cosas, así que no queden limitados por los ejemplos que yo les acabo de dar, que son lo que se me está ocurriendo en este momento, ¿ya? Sino que hagan el ejercicio que yo les dije, preséntenos el caso y vamos a evaluar juntos si es viable que lo autodespedamos o no. ¿Para qué? Para que usted se pueda ir de esa relación laboral en la que, por cierto, ya no quiere estar, con sus indemnizaciones legales y no tenga que renunciar, porque si renuncia, como sabe, va a perder todo ello. Antes de pasar a la parte final del video, les quiero explicar cuáles son las formalidades que hay que seguir para autodespedirse, para que no cometan los errores que yo ya les adelantaba de hacer la cartita de autodespido solo.
Para autodespedirse hay que redactar una carta de autodespido, carta que siempre, reitero, es recomendable que se la redacte el abogado que le va a tramitar el juicio de autodespido, no la redacten ustedes porque pueden perder todo por errores, ¿ya? En la carta en cuestión se va a indicar la causal de autodespido y se va a detallar pormenorizadamente cuáles son los hechos que constituyen la causal de autodespido que el trabajador alegue para efectuarlo. Esa carta se va a imprimir en triplicado, va a ir una copia para la inspección del trabajo, una copia para el empleador y la otra copia después de cumplir con estos trámites se la van a entregar al abogado que los patrocina. ¿Ya? Hay que cumplir ciertas formalidades, esto que ya se las explicaremos en su momento si deciden tomar el caso con nosotros, ya se lo estoy explicando a niveles generales. Y hecho eso, ustedes con una copia de esta carta de despido y el certificado de envío van a poder cobrar su seguro de cesantía si tienen las cotizaciones mínimas para el efecto y posteriormente el abogado va a presentar y tramitar el juicio de autodespido, ¿ya? En el cual un juez laboral va a determinar sobre la procedencia o no del autodespido que ustedes junto a su abogado ejecutaron. Y si es que el juez determina que el autodespido es procedente, va a ordenar que a usted le paguen todas sus indemnizaciones legales, con un recargo que puede llegar hasta un 100% según la causal. No por todas las causales un 100%, por cierto, son distintos porcentajes de recargo, ya que no vale la pena detallar en este momento. Pero dicho eso, lo que hay que analizar al respecto siempre es si procede o no el autodespido y cumplir estas formalidades que yo le hablé de la carta de autodespido. Que la redacte un abogado, que se dé una copia a la inspección del trabajo, otra copia a la empresa, al domicilio que señala el contrato de la empresa y el abogado luego que presente y tramite la demanda de autodespido. Si lo ganan, se van con sus indemnizaciones. Si lo pierden, la consecuencia es que el juez declara que la relación laboral terminó por renuncia, con todos los efectos que ustedes saben de la renuncia. ¿Me entienden? Por eso es bueno y es fundamental un análisis previo de un abogado que analice si es procedente o no el autodespido en mi caso. Y si es procedente, se ejecute. Si no es procedente, se aborte la misión, podríamos decir. Y referente a lo que yo les estaba explicando, es en el artículo 171 del Código del Trabajo, que ustedes lo pueden buscar en Google, Código del Trabajo, y les va a aparecer, se van al artículo 171. Es este artículo el que establece el derecho al trabajador a, en buenas cuentas, a autodespedirse. No se lo voy a leer completo, pero vean, empieza. Si quien incurriera en las causales de los números 1, 5, 7 del artículo 160 fuera el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo dentro del plazo de 60 días. Buenas cuentas, este artículo lo que te dice es que si es que el empleador incurre en las causales del artículo 160 del Código del Trabajo, va a poder el trabajador autodespedirse o ejercer el despido indirecto e irse con sus indemnizaciones legales, la indemnización del mes de aviso, la indemnización por años de servicio. Es decir, el trabajador podrá en este caso no renunciar, porque si quiere ir de esta relación laboral tóxica, pero no renunciar para no perder sus indemnizaciones, sino va a poder ejercer el despido indirecto o autodespedirse e irse con sus indemnizaciones legales. Ahora, es en el artículo 160 del Código del Trabajo que se establecen las causales para autodespedirse. Son causales genéricas que están establecidas originalmente para el despido del trabajador, pero que igualmente se pueden utilizar para un autodespido, para que el trabajador se autodespida. ¿Y cuándo el trabajador se puede autodespedir? Bueno, cuando alguna de estas conductas que se señalan en este artículo son cometidas por el empleador, ¿ya? Por tanto, son causales que no solamente sirven para un despido, sino también para un autodespido. Y servirán para un autodespido en la medida que quien las cometa estas conductas sea el empleador, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos falta de probidad. En este caso tendríamos que decir del empleador en el ejercicio de sus funciones. Ante conductas de acoso sexual, se puede también el trabajador autodespedir si sufre acoso sexual por parte de su empleador. También se puede autodespedir por vía de hecho ejercidas por el empleador en contra de cualquier trabajador. Acuérdense que todas estas conductas que están aquí tenemos que ir invirtiéndolas como si quien las cometiera fuera el empleador.
ya en el caso del autodespido. También es posible autodespedir por injurias cometidas por el empleador, por conducta inmoral del empleador, etcétera, etcétera. Y ustedes aquí pueden ver las diferentes causales que se van dando hacia abajo, que recuerden que hay que invertirlas, como que si él las cometiera sería el empleador. Ahora, la causal que normalmente más se ocupa, que es esta última, que es la genérica, es la causal que más ocupan los trabajadores para autodespedirse por ser la que más se da en la práctica, que es por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador. Si el empleador incumple gravemente las obligaciones del contrato eh, de trabajo que tiene con el trabajador, incumple las obligaciones establecidas por la ley, el trabajador en cuestión se puede autodespedir. Aquí están las causales genéricas que se pueden, como yo les digo, encontrar en distintas hipótesis concretas, eh, pero de todas formas se las pongo para que ustedes la lean y les doy la explicación de esta inversión que tienen que ir haciendo al momento de leerlo para que puedan entenderlo correctamente. Eso, que estén bien.